Hola amigos, en este vídeo vamos a repasar las derivadas de las funciones polinómicas. En primer lugar tenemos la derivada de un número. La derivada de un número es siempre igual a 0. Por ejemplo, la derivada de 3 es igual a 0. En segundo lugar, tenemos las derivadas de un número multiplicado por x. Por ejemplo, la derivada de 3x, un número que es el 3 multiplicado por x, es igual a 3. A continuación tenemos la derivada de un número multiplicado por x elevado a un exponente. Por ejemplo, la derivada de 3x a la quinta es igual a 3, el número, que multiplica x a la quinta, por el exponente, que es 5, por x elevada al exponente menos 1. Esto es 3 por 5, 15, por x a la cuarta. Y finalmente, otra regla que tenemos que aplicar para derivar polinomios es la derivada de una suma o resta. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3x a la quinta menos 3x más 3 y queremos derivar esta expresión, obtendríamos la derivada de 3x a la quinta, la derivada del primer monomio, menos, porque aquí a continuación hay una resta, la derivada de 3x, que es el segundo monomio de la expresión, más, porque a continuación aparece una suma, la derivada de 3. Esto nos daría derivada de 3x a la quinta, la tenemos calculada aquí, en el caso anterior, nos daría 5 por 3x a la cuarta, menos la derivada de 3x, aquí me había comido el signo de derivada, la derivada de 3x la tenemos aquí hecha, es el número 3, menos 3, más la derivada de 3, que la tenemos hecha en este primer ejemplo, que es 0, más 0. Esto nos daría 15x a la cuarta menos 3. Vamos a ver otro ejemplo más. Por ejemplo, si tuviéramos que derivar la raíz cúbica de x al cuadrado menos 5 entre x elevado a 4. Diréis, pero esto no es un polinomio. Bueno, no es un polinomio, pero sí que lo podemos expresar como x elevado a cierto exponente. Si tenéis en cuenta que la raíz cúbica de x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado elevado a un tercio, sacar la raíz cúbica de algo es elevar ese algo a un tercio, resulta que la raíz cúbica de x al cuadrado sería x elevado a 2 tercios. Por otra parte, si tenéis en cuenta que 5 entre x a la cuarta es lo mismo que 5 por x elevado a menos 4, x a la cuarta lo podemos pasar del denominador al numerador cambiando el signo del exponente. Entonces, la derivada que nos piden hacer, teniendo en cuenta estos dos hechos, la podemos escribir como x elevado a 2 tercios menos 5 por x elevado a menos 4. Derivado. Y esto ahora lo derivamos exactamente de la misma manera que hemos usado con las reglas que hemos usado en los casos anteriores. Por ejemplo, para derivar x elevado a 2 tercios, aquí lo que tenemos es x elevado a un exponente. La derivada de x elevado a un exponente es como si delante del número fuera un 1. Esta k que aparece aquí en esta fórmula sería un 1. Me daría k, que es 1, no hace falta ponerlo, por el exponente, que es 2 tercios, por x elevado
a 2 tercios menos 1. Esto sería 2 tercios por x elevado, y os recuerdo que para restarle 1 a 2 tercios hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería 3. Esa resta nos daría menos 1 tercio. Sería por x elevado a menos 1 tercio. De la misma manera, para derivar x a la menos 4, la derivada de x a la menos 4 sería menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1. Esto es menos 4 por x elevado a menos 5. Entonces, aquí, al derivar, nos quedaría la derivada del primer término de x elevado a 2 tercios, porque estamos derivando una resta, ¿vale? Es la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. La derivada del primer término, que es 2 tercios por x elevado a menos 1 tercio, menos el número 5, que es la k, por la derivada de x a la cuarta, que la tenemos aquí hecha, que es menos 4 por x elevado a menos 5. Donde aquí tenemos x elevado a menos 1 tercio, el exponente lo podemos volver de negativo a positivo. ¿Cómo? Llevándonos la x al denominador y cambiándole el signo al exponente. Nos queda 2 partido de 3 por x elevado a 1 tercio. Aquí al operar nos daría menos 5 por menos 4, esto es más 20. X elevado a menos 5 también podemos volver el exponente positivo. ¿Cómo? Llevándonos la x al denominador y cambiando el signo del exponente. Y ya para terminar, voy a hacer aquí una señal, este asterisco continúa aquí debajo. Ya para terminar, como os decía, solo me queda traducir este exponente 1 tercio a la raíz cúbica, ya que elevar x a un exponente fraccionario es sacar la raíz del que indica el denominador. Entonces tendríamos 2 dividido entre 3 raíz cúbica de x más 20 dividido entre x elevado a 5. Espero que el vídeo os sea de utilidad, que resuelva vuestras dudas. Ya sabéis que de ser así os agradecería que os suscribierais al canal y que le dierais a me gusta para ayudarme a difundir mi trabajo. Y sabéis que podéis encontrar más material de estudio en mi blog fisicaymat.wordpress.com, así como en este mismo canal de YouTube, en Física y Matemáticas. Y que también me podéis hacer llegar cualquier consulta o cualquier duda a través de mi correo electrónico fisymatonline@gmail.com. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.